Dios les bendiga grandemente. Les saluda a su hermano y su amigo Hugo Sarceño, haciéndoles la cordial invitación a escuchar y ver su programa Guerreras de Cristo bajo su presencia a través de Radio Cristo, la piedra angular. Ya en los estudios de la radio nos acompañan nuestras hermanas, listas para abordar un tema de mucho interés para nuestra audiencia y televidentes de Radio Cristo, la piedra angular. También les invitamos a descargar la aplicación de nuestra radio en Roku TV, Fire TV, en Android y Apple Store. En la web nos pueden encontrar como Radio Cristo, la piedra angular. También les invitamos a compartir esta transmisión en Facebook Live desde nuestra página Radio Cristo, la piedra angular. Ahora con ustedes su programa, Guerreras de Cristo, bajo su presencia, a través de Radio Cristo, la piedra angular. Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean todos muy bienvenidos a este su nuevo programa, Guerreras de Cristo bajo su presencia, que el Señor en su privilegio, nos da ese privilegio en su amor y por su gracia. Él nos concede volver con ustedes una vez más a este programa de meditación con mensajes de edificación para sus vidas, también para la nuestra. Vamos a orar para empezar este programa tan edificante, porque es palabra de Dios que es para vida, esperanza, amor, fe, y para la edificación no solo de nuestra vida secular, sino para la vida eterna. Aleluya. Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor, por tu gran misericordia, que nos has dado el privilegio de ser tus hijas para servirte, para alabarte, para traer de tu mensaje, Señor, a los corazones heridos y cansados que necesitan tanto de tu paz y de tu amor. Señor, gracias por este privilegio que nos permites presentar este programa, y te pedimos de tu unción santa y que tu gracia y tu luz sea con nosotros, y te pedimos, Espíritu Santo, sabiduría de lo alto para poder enseñar de tu palabra de una manera efectiva y con unción del cielo. Gracias te damos en glorioso nombre del Señor Jesús. Tengo el privilegio esta tarde de presentar a nuestra hermana Vanessa García, que está con nosotros, que nos acompaña en esta tarde, quien les traerá el bello mensaje del Señor que el Señor ha puesto en su corazón de una manera preciosa. Los dejo a ustedes con la hermana Vanessa García. Dios les bendiga, amada familia en Cristo Jesús y amados hermanos. Hoy nos encontramos acá dándole la gloria, la honra al Señor por la oportunidad que nos da de estar acá en este lugar y poder impartir su palabra. Le damos gracias a nuestros pastores, agradecemos la confianza, José y Lidia Rodríguez, a hermana Heidi por la confianza, por el privilegio, gran privilegio que nos ha otorgado, me ha otorgado en esta hora de poder impartir su palabra. Aleluya. El tema que traigo en esta hora es: si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Y vamos a ir al versículo Juan 11:14. Aleluya. Perdón, Juan 11:40, que dice: ¿no te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios? Aleluya. Les pido que me acompañen para hacer una corta oración y ponernos en las manos del Señor en esta hora. Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta hora. Soberano Dios, nos colocamos en tus manos y te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote de una manera especial, que seas tú obrando, Padre, preparando esos corazones, esa mente de aquellas personas que nos van a sintonizar, que nos van a escuchar, que esta palabra, Señor, haga, Señor, ese impacto poderoso en los corazones de las personas, Señor. Así como tú lo hiciste un día con nosotros, Padre, que tú lo hagas con cada uno de aquellos que nos escucha, que nos ve, Señor. Glorifícate de una manera especial, Señor. Me coloco en tus manos. Habla tú, amado Dios, en el nombre poderoso Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. En esta hora vamos a hablar de la vida de Lázaro y de sus hermanas. Aleluya.
Creo que es un tema bien conocido, una historia bien conocida. Aleluya. Vamos a hablar de un hombre que dice que vivía en una aldea llamada Betania, juntamente con sus hermanas Marta y María. Habla lo que es la palabra de Dios, de que un día este hombre llamado Lázaro se enfermó. Y sus hermanas vinieron y mandaron un mensaje a Jesús, diciéndole: he aquí, Señor, tu amigo, al que tú amas, se ha enfermado. Aleluya. Y el Señor recibió el mensaje, pero él se quedó en ese lugar. Dice la Biblia, porque lo encontramos del 11 hasta el 37, toda la historia de Lázaro. Dice que él se quedó por 2 días más, llegando a tener 4 días. Aleluya. Pero más adelante nos sigue hablando que dice que él vino y les habló a sus discípulos diciéndoles que iban a ir a Judea, donde él se encontraba. Y le dicen sus discípulos: pero Señor, ¿cómo tú vas a ir allá si allá pretenden matarte? Entonces él le dice que el que anda en el día, en la luz del día, nada malo les puede suceder. Aleluya. Y también le habla que su amigo Lázaro, que estaba dormido y que él iba a despertarlo. Aleluya. Y vienen y ellos pensaban, los discípulos pensaban que hablaban de un sueño, pero Jesús les aclaró que claramente Lázaro se encontraba muerto. Aleluya. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 11. En el capítulo 11 hasta el 37 encontramos toda esa historia que nos envuelve, que nos habla poderosamente. Pero aleluya, el Señor no trabaja como nosotros lo pensamos, conforme a nuestros pensamientos o nuestras reglas. Aleluya. Y más adelante podemos ver, adelantándonos, podemos ver cuando viene y Él llega a aquel lugar donde se encontraba Lázaro ya enterrado. Y sale su hermana Marta. Sale su hermana Marta al encuentro de Jesús y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aleluya. Podemos ver que aquella mujer se encontraba triste, se encontraba desconsolada, se encontraba quizás desilusionada, porque le dice al Señor: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aleluya. Oh, santo es el nombre del Señor. Aleluya. Pero aquella mujer no sabía que el Señor es la vida, la resurrección y la vida. Aleluya. Y el Señor viene y le dice, vamos a ver acá donde dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Aleluya. Por lo menos aquella mujer sabía que que Jesús tenía y sigue teniendo el poder para venir y levantar de los muertos a cualquier persona. Solo Él pide que nosotros creamos. Aleluya. Y dice, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y aquella mujer pensó que sí. Y le contesta: sí, Señor, resucitará en el futuro, en los postreros días. Y le dice el Señor: no, es ahora. No en los postreros días, ahora. Y el Señor le dice a Marta: yo sé que resucitará. Le dice Marta: en la resurrección en el día postrero. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Y el versículo que me impacta
en esta hora dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? Le pregunta. Porque el versículo 25 podemos decir que si un hermano en Cristo muere, su muerte no es una pérdida, sino una ganancia. Aleluya. Porque él ha creído en el Señor. Aleluya. Y aunque esté muerto, dice la palabra que vivirá. Pero el versículo 26 dice, y todo aquel que vive, todo aquel que está viendo, todo aquel que está escuchando la palabra de Dios, que vive y cree en mí, dice el Señor, no morirá eternamente, porque el Señor ha venido a dar vida y vida eterna. Aleluya. Dice, más adelante podemos ver en la historia que dice que Jesús ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo a dar vida eterna. Aleluya. Y así podemos venir y podemos seguir hablando de esta historia. Aleluya, que nos impacta, que nos habla. Pero me podrán decir, oh, pero eso fue en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, eso fue hace tiempo. No, todavía hay Lázaros en este tiempo. Aleluya. Oh, soberano Dios, aleluya. Todos atravesamos momentos donde parece que Dios llega tarde en nuestra vida. Y a veces tenemos oraciones sin respuestas o puertas sin abrir, puertas cerradas, situaciones que parecen muertas. Aleluya. Marta y María también vivieron estos sentimientos, estos momentos que posiblemente cualquiera de nosotros podamos vivir. Aleluya. Pero dice la palabra que el Señor nunca llega tarde, Él llega a tiempo, porque su tiempo es perfecto. Aleluya, aleluya. Dice que en los tiempos de Lázaro, en Israel, los hebreos tenían como tradiciones, como costumbres, que si alguien moría, dice que el espíritu de esa persona quedaba cerca del cuerpo por 3 días. Aleluya. Pero entonces quiere decir de que en esos 3 días había posibilidades de que volviera ese espíritu y resucitara, que volviera y reviviera, en mis palabras. Pero el Señor no llegó al 3er día, el Señor llegó al 4º día. Aleluya. Porque Él quería glorificarse. Aleluya. Y podemos verlo que le dice una de las hermanas, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero el Señor, aleluya, le habla que Él es la resurrección y la vida. Y muchas veces no entendemos eso, lo que el Señor le hablaba a estas hermanas. Aleluya. Pero allí dice en esta historia que parecía que no había solución, Jesús nos declara una gran verdad eterna. Aleluya. Y dice en Juan 11:40, el versículo que leímos al inicio, ¿no te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios? O sea, el Señor nos dice en esta hora que si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios sin importar lo que estemos viviendo. Aleluya. Como primer punto tengo, Dios no llega tarde, llega en su tiempo perfecto. Aleluya. Marta dijo, Señor, si hubieses estado aquí. Aleluya. A veces pensamos igual que Marta y María. Y venimos y nos preguntamos o le preguntamos al Señor, lo cuestionamos a Él. Y nos preguntamos si el Señor hubiera estado aquí, si Él hubiera abierto esa puerta, aleluya, si Él hubiera sanado,
si Él no hubiera permitido esto? Muchas veces nos hacemos muchas preguntas o cuestionamos al Señor, pero no nos ponemos a pensar que Él no trabaja conforme a nuestro razonamiento, porque Él es soberano, aleluya, y el tiempo de Él es perfecto. Muchas veces pensamos que Él no ve nuestro dolor y Él sufre cuando nosotros estamos pasando momentos de prueba. Aquí en esta historia vemos que Jesús se consoló, Jesús vino y su corazón se entristeció. Él vino y lloró enfrente de la tumba de Lázaro. Entonces, puede ser que nosotros estemos pasando momentos difíciles, pero el Señor nos está viendo, pero el Señor le duele lo que nosotros estamos viviendo. Aleluya. Pero el tiempo del Señor es perfecto. Aleluya. Lo que a veces nos parece que es un retraso, Dios lo llama preparación. Nos está preparando para venir y recibir aquella respuesta. Quizás a veces venimos y emprendemos un negocio, pero quizás no era el tiempo del Señor. Quizás no era el tiempo del Señor, aleluya. Y entonces, a veces las cosas no salen como nosotros pensamos. Viene, quizás con el tiempo, viene otra oportunidad. Y allí las cosas van a ser diferentes porque no es en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo del Señor, cuando Él viene y Él ya nos ha preparado para esa bendición. Aleluya. Como punto número 2, aleluya, tengo: la fe no mira al muerto, mira al que tiene la vida. Aleluya. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Podemos estar pasando situaciones difíciles en muchas áreas de nuestras vidas. Pero eso que estás pasando en este momento no significa que te vas a quedar allí en ese proceso. No, te están preparando para algo mayor. Y la fe es la certeza. Debemos de tener esa certeza de aquel que nos ha llamado. Aleluya. Aquel que nos ha rescatado, el que nos ha redimido, el que nos ha llenado de su favor, el que nos ha llenado de su misericordia y de sus promesas. Él cumplirá porque fiel es Él. Aleluya. Y debemos de tener la certeza que Él lo hará si creemos. Y en el transcurso que estamos pasando ese proceso, seguir creyendo que Él lo hará. Aleluya. Y tener la convicción. Dice que es la convicción de lo que no se ve. Aunque no veamos respuestas, nosotros sabemos quién es el que nos ha dado la promesa. Y ese que nos ha dado la promesa lo va a cumplir. Aleluya. Poderoso Dios. Dice Marta veía una tumba con una piedra, pero Jesús veía la oportunidad, el escenario, el lugar perfecto, la situación adecuada para venir y manifestar su poder y su gloria. Aleluya. Allí en ese momento que estemos pasando situaciones bien duras, a veces nos llegan noticias que humanamente nos hace temblar. Que puede ser que te han dicho que no tienes solución tu situación. Quizás sea una enfermedad, quizás sea alguna situación con tus hijos. Y quizás llegue a tu mente el susurro que no hay solución para esa situación. Pero el Señor, aleluya, Él nunca llega tarde. Y Él es la solución. Mi pastor dice
al Dios que yo sirvo no es un Dios de problemas, es un Dios de soluciones. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Pero aquella mujer estaba tan turbada, tan quizás dolida, en ese momento que no podía ver lo que el Señor le hablaba, lo que el Señor le decía. Aleluya. La fe no se enfoca en lo que está muerto o en lo que estamos viviendo en el momento, aleluya, sino en quien puede resucitarlo, en el que puede venir y cambiarlo. Y eso es el único que lo puede hacer es aquel que ha vencido la muerte y el que ha resucitado, aleluya. Y ese es mi Cristo poderoso, aleluya. Como tercer punto tengo, aleluya. La gloria de Dios se manifiesta donde hay obediencia. Aleluya. Allí donde hay obediencia. Dice que antes de ver la gloria, Jesús dio una instrucción. Y le dice a Marta, quita la piedra. Quita la piedra. Y Marta, quizás con duda, quizás con incredulidad, le dice, Señor, pero llegue ya. Es de 4 días. Aleluya. Oh, soberano Dios. Pero el Señor lo sabía. El Señor sabía que era de 4 días. El Señor sabía que llegaría. Aleluya. Pero Él quería darle una enseñanza. Quería enseñarle que el dador de la vida es Él. El poderoso es Él. Aleluya. Pero, como decía, que en la obediencia podemos ver la gloria del Señor. ¿Qué es o cuál es la piedra que tienes que venir y quitar en tu vida para ver la gloria de Dios? Aleluya. Vemos que esta mujer dudó. Quizás sea la piedra de la duda la que tienes que quitar o la que le tienes que decir al Señor que quite. Aleluya. Soberano Dios. Es el Señor el que te dice en esta hora, ¿qué piedra es la que tienes que quitar de tu vida? ¿La piedra de la incredulidad? Porque a veces somos como Tomás. Aleluya. Que cuando escuchó a Jesús que iba a ir a Judea a ver a Lázaro, le dice, oh, vamos a ir para que nos maten a nosotros también, juntamente con Jesús. A veces nos comportamos como Tomás. Andamos con Jesús, pero aún no le creemos. Andamos con Jesús, pero todavía hay duda. Todavía hay miedo. Todavía pensamos que es imposible que Dios haga un milagro en nuestra vida. Todavía pensamos que no se puede. Aleluya. ¿Cuál es la piedra que el Señor te está hablando en esta hora que quites de tu vida? Examínate allí donde tú te encuentras, donde tú nos estás sintonizando, donde tú nos estás escuchando, donde tú nos estás viendo. Medita en el Señor. Pregúntale al Señor, ¿qué es lo que está impidiendo que yo vea la gloria tuya? Quizás sea mi carácter. Quizás quiera el Señor que le entreguemos esa área de nosotros para que nosotros podamos ver su gloria. Hay muchas áreas de nuestra vida que quizás estén siendo ese obstáculo para que nosotros no veamos la mano de Dios o la gloria de Dios en nuestra vida. Aleluya. Dios, Jesús,
hace lo imposible posible. Aleluya. A veces podemos estar aún en los caminos del Señor con raíces de amargura, con raíces de amargura en nuestro corazón. Y lo peor de todo es que no lo reconocemos, aleluya, sino que se nos esconde. A veces podemos venir y estar aún en la casa del Señor con falta de perdón. Aleluya. O envidiando lo que el otro tiene y no nos permite gozar lo que el Señor nos ha dado. No nos permite ver la gloria de Dios por estar viendo lo que el hermano y lo que la hermana tiene. ¿Cuál es la piedra? Aleluya. Y en esta hora el Señor nos dice que nos despojemos de aquello que nos está evitando, aquello que nos está estorbando. Recibir la respuesta, recibir la bendición, recibir ese milagro. Aleluya. Podemos ver, aleluya, que aún en medio del pueblo del Señor habemos personas enfermas del corazón, pero no porque tengamos el colesterol alto quizás, sino porque tenemos heridas en nuestro corazón que aún no han sanado, que no se las hemos entregado al Señor para que el Señor venga y las sane, para que el Señor pase su mano de poder en nuestros corazones. Aleluya. Cuando hacemos nuestra parte, lo que nos toca, el Señor, aleluya, hace su parte. Porque Dios es fiel. Porque Dios es poderoso. Porque para Él no hay nada imposible. Oh, soberano Dios, aleluya. Dios hace su parte y Él se manifiesta en nuestras vidas. Aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Muchas veces podemos encontrarnos como Lázaro en la cueva. En la cueva de la desesperación, en la cueva de depresión, en tristeza, aleluya, en desesperación, aleluya. Pero el Señor no quiere que estemos allí. El Señor nos quiere dar libertad. El Señor nos quiere quitar ataduras en nuestra vida. Aleluya. El Señor está aquí. Así como estuvo con Lázaro, así está aquí en esta noche. Aleluya. El Señor no quiere que vivamos atados, que vivamos en cárceles espirituales, sino que donde está el Espíritu de Dios, dice su palabra que hay libertad. Y el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros. Aleluya. La gloria de Dios que transforma los corazones. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Soberano Dios. Y el Señor le dice, Jesús clama a Lázaro, ven afuera. Lázaro, ven afuera. Y el muerto salió. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Hoy en esta noche, aleluya, en esta noche Dios está llamando a muchos Lázaros. Dios está llamando a muchos Lázaros que salgan de esa cueva, que salgan del lugar donde se encuentran. Aleluya. Y que vengan a Cristo, que Él es el dador de la vida, que Él es el que resucitó, aleluya. Oh, poderoso Dios, la gloria de Dios que cambia realidades y transforma vidas. Esa es la gloria transformadora
la gloria de Cristo. Cristo le dijo a Lázaro, Lázaro, ven afuera. Y dice la Biblia que Lázaro salió, pero salió atado de manos, atado de pies y con vendas en los ojos. Aleluya. Oh, santo es el nombre del Señor. Dios quiere quitarte ese espíritu de muerte con el que te encuentras en esta hora. Dios quiere quitar ese edicto de muerte que tú tienes y quiere darte vida. Aleluya. Quiere darte vida y vida en abundancia. Aleluya. Pero no solo quiere darte vida. No solo quiere darte vida, sino quiere darte libertad. Porque como dice en su palabra, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aleluya. Oh, soberano Dios. Y esa misma gloria está aquí y quiere transformar tu vida. Esa misma gloria es la que ha transformado nuestras vidas. Porque así como tú te encuentras ahora, ahí donde tú me estás viendo, ahí donde tú me estás escuchando, quizás estés en una desesperación, quizás estés con ansiedad, quizás te hayan dicho que no hay solución para tu vida o te encuentras confundido. Te encuentras confundido y piensas que eres un error. Aleluya. Déjame decirte que esa gloria del Señor, aleluya, está aquí y puede transformar tu vida. Esa misma gloria es la que ha transformado nuestras vidas. Aleluya. Yo le huía. Hoy hace 8 años que yo llegué a los caminos del Señor. Y me acuerdo muy bien que el Señor usaba a una hermana para que me hablara de su palabra. Y yo huía. Yo puedo entender lo que tú estás sintiendo. Lo que tú estás escuchando, yo lo puedo entender. ¿Y sabes por qué? Porque yo ya viví eso. Yo ya pasé ese momento. Aleluya. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, a mí me hablaban anteriormente, el Señor me hablaba con lazos de amor. Me jalaba con lazos de amor. Aleluya. Pero yo en mi rebeldía, yo no quería nada con el Señor. Y me hablaban. Me recuerdo que la hermana venía y llevaba a mi hija a la iglesia. Y solo mi hija se iba a la iglesia, pero yo me quedaba en casa. Inventaba muchas excusas para no ir, para venir y despreciar aquel llamado que ahora, conociendo del Señor, le digo al Señor, Señor, ¿por qué yo no te conocí antes? ¿Por qué yo estaba tan cegada? Y no escuché esa voz, aleluya. Pero me acuerdo muy bien que ella venía e insistía en invitarme a venir a la casa del Señor. Pero el Señor, aleluya, el Señor tenía propósitos con mi vida. A pesar que yo le huía, a pesar que yo no quería nada con Él. Aleluya. Me acuerdo que vino en una ocasión el 19 de diciembre del 2017. Yo trabajaba en una bakery y mi casa se me quemó. Y yo me encontraba en aquella casa con mi hija y mi esposo. Yo madrugaba a las 3:30 de la mañana todos los días, 6 días a la semana. Entonces yo me acostaba temprano. Aleluya. Pero con nosotros vivía un primo y el amigo de él llegaba a visitarlo. Y lo llegó a visitar como eso de las 10 de la noche, cuando él comenzó a ver humo y olas de humo en mi casa. Y llegó y tocó la puerta fuerte. Aleluya.
Y nosotros salimos y donde encendimos la luz, aquellas olas de humo estaban llenas, que llenaba mi cuarto. En esa noche es que la misericordia del Señor es tan grande para con nosotros que a pesar que le huimos, a pesar que le fallamos, Él tiene misericordia de nosotros, a pesar que somos pecadores. Aleluya. Me acuerdo que vino en esa ocasión, salimos, yo me puse nada más una bata. Pero antes de eso, mi hija tenía su cuarto y esa noche me había dicho que no quería dormir sola en ese cuarto, sino que quería dormir con nosotros. ¿Y saben qué? Ese cuarto fue el primero que se quemó y se consumió las llamas de fuego. Y yo no me canso de agradecer a mi Cristo. Yo no me canso de darle la gloria a mi Cristo, porque Él, aún siendo yo pecadora, me amó y no solo me amó, tuvo misericordia de mí, de mi esposo, de mi hija. Aleluya. Díganme ustedes, si no debo de estar yo agradecida con el Señor por lo que ha hecho. Aleluya. Y yo me acuerdo que yo siempre cocino para estas fechas y le dije yo a mi esposo, nos quedamos sin nada porque se nos quemó todo y no pudimos recuperar nada. El dueño de la casa nos movió a un apartamento pequeño y llegamos a ese lugar. Aleluya. Y me acuerdo que por primera vez, pero el Señor ya con ese acto, con ese proceso, con eso que había pasado, ya mi corazón se había quebrantado, porque mi corazón estaba duro. Mi corazón estaba duro, me hablaban y no llegaba eso a mí. Entonces tenía que usar algo el Señor para que mi corazón fuera quebrantado. Aleluya. Oh, santo es el nombre del Señor. Y me acuerdo que por primera vez sentados en el suelo, mi esposo, mi hija y yo, comíamos con una paz. Ya el Señor ya estaba trabajando en mi corazón. Y yo le dije a mi esposo, ¿sabes? Le digo, la primera vez que vamos a pasar una Navidad, un año nuevo sin tamales, sin ponche, porque nosotros los guatemaltecos acostumbramos a hacer eso para esas fiestas. ¿Y saben qué? Que fue la Navidad donde más tamales tuve y más ponche tuve. Aleluya. Es que Dios obra y Dios trabaja de una manera que nosotros no podemos entenderlo. No podemos, nuestra mente es tan chiquita que no podemos entender los planes del Señor. Oh, santo, maravilloso es el nombre del Señor. Llegaron muchas amistades llevándonos tamales, llevándonos ponche, llevándonos cobijas, llevándonos ropa, llevándonos vajillas de traste. Pasé hasta en enero comiendo tamales de todo lo que nos habían llevado. ¿Cómo no voy a estar agradecida con el Señor? Y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo quiero ir a pasar el 31 a la iglesia, le dije yo. Me acuerdo bien, como si hubiese sido ayer. Aleluya. Y vino y me dijo mi esposo, sí, porque él viene de una familia cristiana, pero él estaba alejado. Su madre es cristiana, una mujer de oración, sus hermanas igual, pero él estaba alejado. Había sido criado desde pequeño, la palabra había sido sembrada en su corazón, pero estaba en su proceso de germinar, aleluya. Pero me acuerdo que fuimos el 31 a la iglesia y nos gozamos, pero no di el paso ese día. Por eso te digo, yo sé lo que tú estás sintiendo cuando te hacen el llamado, cuando te llaman, cuando te hablan de Cristo y le salimos huyendo, cuando escuchamos aquel susurro, no vas a poder. Porque yo lo viví en carne propia y me recuerdo que no pasó nada, nos gozamos, sí, pero no pasó nada.
Llegó la primera semana de enero y yo le dije, vamos otra vez. Y fuimos. Y ahí fue donde el Señor se glorificó de una manera especial. Y hoy puedo decir que le dijo, Lázaro, sal de esa cueva. Me llamó por mi nombre, aleluya. Y me llamó, aleluya. Había un hermano que él es hondureño. Yo iba con mi vestido blanco, mi vestido largo. Pues él pensó que yo era cristiana, yo no era nada. Aleluya. Pero él vino y se dirigió a mi esposo y le comienza a hablar y le comienza a decir, aleluya. El Señor le está hablando, el Señor le está llamando. El Señor quiere que le entregue su vida. Y esta es la noche para que lo haga. Y mi esposo tenía la mirada hacia el altar y yo estaba a la par de él. Y no me volteaba a ver a mí ni volteaba a ver a nadie. Tenía clavada la mirada sobre el altar y ahora sé que la tenía sobre la cruz de mi Cristo. Porque Dios estaba obrando y estaba hablándole a su corazón. Aleluya. Y cuando aquel hermano, por eso les digo, la manera como Dios trabaja es increíble, maravillosa, poderosa, que no lo podemos entender. Aquel hermano le hablaba a mi esposo y mi esposo no le contestaba absolutamente nada. Vino él y le dijo ya de último, pero el Señor no quiere a la fuerza. Si usted quiere aceptarlo, puede pasar, y si no, está bien. Él es un caballero, aleluya. Pero como yo estaba a la par, todas aquellas palabras que aquel hermano estaba hablando, yo las estaba recibiendo y habían de entrado a mi corazón, habían de entrado por mi mente y habían bajado a mi corazón y comienzan a caer aquellas lágrimas que yo le puedo decir. Amado hermano, yo le puedo decir, amada hermana, le puedo decir, amigo, amiga, que tú que nos estás viendo, aleluya, que yo no sabía de dónde salían tantas lágrimas porque no las podía detener. Y era aquello fluido que caía y solo caían en mi vestido. Y le digo a mi esposo, ¿vas a bajar? Y él viene y me dice, no me dijo nada, solo se quedó viendo serio para abajo. Y vengo yo y le digo, porque yo sí, yo ya no aguanto, yo sí voy a bajar. Y me recuerdo que vino él en el momento que yo estaba en las gradas, siempre me siento en las gradas en lo alto de la iglesia. Porque desde allí, desde un principio yo llegué a ese lugarcito. Y yo me recuerdo que doy el primer paso bajando el primer escalón cuando mi esposo me toma de la mano, aleluya. Y me dice, eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo quería, que usted tomara el primer paso, me dijo, aleluya. Porque él sabía que aquella mujer era incrédula, aquella mujer tenía un carácter. Aquella mujer tenía machismo. Aquella mujer tenía tantas cosas que el Señor necesitaba quitar de mi vida. Y que era necesario que pasara ese proceso para que quebrantara mi corazón, porque mi corazón estaba tan duro que era necesario un azote para que yo viniera y pudiera escuchar aquella voz con tanto amor y atender su llamado. Me acuerdo que comienzo a bajar juntamente con mi esposo aquellas gradas y yo me sentía, todos comenzaron a aplaudir y yo me sentía como cuando una quinceañera sale y baja las gradas y todo el mundo viene y comienza a aplaudir, pero yo me sentía como que yo iba bajando aquellas gradas, como que no tocaba el suelo, sino que como que yo iba elevada. Yo sentía que mis pies no tocaban el suelo. Y cuando yo llegué a aquel altar y doblé mis rodillas, créame hermano y créame amigo, créame amiga que nos está viendo en esta hora, aleluya, que yo sentí literalmente que aquellos costales
se me desprendían de mi espalda, que aquellos costales caían de mi espalda. Aleluya. Costales de pecado, aleluya, de mentiras. Pecados de orgullo, costales de orgullo que iban, de altivez, de tantas cosas que yo llevaba. Mi hermano, él era policía en Guatemala y a él lo mataron. Y cuando a él lo mataron, mi corazón se llenó de una amargura terrible. De una amargura terrible que yo decía, ¿cómo se atrevieron a hacerle eso a mi hermano? Oh, había orgullo en mi vida. Mas, sin embargo, el Señor tenía propósitos en mi vida. Y desde allí, desde aquel momento que tomé aquella decisión de seguir a Cristo, aleluya, me arrepiento, pero me arrepiento de no haber llegado antes, de no haber escuchado. Y no puedo decir que no me habían hablado, porque aún estando en Guatemala me hablaron. Aún estando allá me hablaban de la palabra, pero venían pensamientos a mi mente, susurros a mi mente. Soy muy joven. Estoy demasiada joven para venir y ahorita meterme en una religión. Aleluya. Voy a desperdiciar mi juventud. Esos eran mis pensamientos. Y digo, yo estaba tan erróneamente equivocada. Porque hubiese evitado tantas cosas si yo hubiese atendido aquella voz, aquel llamado, desde que yo estaba allá. Pero el Señor en su misericordia tuvo misericordia de mí. Aleluya. Y no solo me alcanzó a mí, sino juntamente conmigo a mi esposo. Aleluya. Y desde ahí le puedo decir que el Señor soy barro en las manos del Señor, de mi alfarero, de mi redentor. Y Él todavía está dándole forma a ese barro, que a veces encuentra todavía cosas ahí que no le gustan, y le toca que venir y deshacer de nuevo ese molde y volverlo a hacer, porque en el Señor nada se pierde. Aleluya. Y como Lázaro me encontraba en una cueva de amargura y de venganza, porque me había enrollado la sed de venganza, pero el Señor me quería dar vida y vida eterna. Y no solo vida eterna, sino que también quería quitar esas ataduras de pecado que me ataban al pecado. Esas ataduras que evitaban que yo viera, yo escuchara la voz de Dios. Aleluya. Y así como lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con cada uno de mis hermanos, con cada una de mis hermanas, con cada hermano de la familia de la fe. Así también, de esa misma manera, también el Señor quiere venir y tratar contigo en esta hora. Oh, aleluya. El Señor quiere sacarte de ese edicto de muerte, de ese espíritu de muerte, y quiere darte el espíritu de resurrección. Quiere darte vida y vida eterna. Porque Él ya venció la muerte. Porque Él venció a aquel que nos esclavizaba con el pecado. Aleluya. Y Él quiere darte libertad. Y dice su palabra que cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario, aleluya, dice que Él, cuando Él dio el último suspiro, dijo: consumado es, aleluya. Consumado es. Cancelado. Ha pagado nuestra deuda. Ha pagado tu deuda. Y para el Señor no hay deuda que Él no pueda pagar. Él dio toda su sangre por nosotros.
dio su vida, se despojó de su trono, de su poder, de su gloria, para venir aquí a la tierra y tomar tu lugar y el mío. Aleluya. Y también te digo en esta hora, porque quizás el enemigo te susurra en esta hora y te dice, has hecho tantas cosas malas que el Señor no te puede perdonar. Estás lleno de tantos fracasos. No sirves para nada, porque eso es lo que hace el enemigo, porque la palabra dice que Él es el padre de la mentira y viene a susurrarnos cuando no es así. El Señor quiere rescatarte y Él quiere borrar tus pecados. Aleluya. Quiere borrar tus pecados. Quiere que vengas al arrepentimiento, que lo recibas, que creas en Él. Cree. No te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios. Cree que Él es el Hijo del Padre que ha venido a dar su vida por ti y por mí a esta tierra. Que vino a despojarse de todo por ti. Cree en esta noche. Aleluya. Yo te invito que le creas al Señor. Yo te invito a que des ese paso. Yo te invito que apagues todo susurro del enemigo que te dice en esta noche, aleluya, que no te pueden perdonar, que no hay solución para ti. Pero mi Cristo dice, aleluya, en su palabra, aleluya, que de tal manera amó Él al mundo que ha dado a su unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Él ha venido a rescatarte. No hay hoyo profundo donde tú te encuentres que mi Cristo no te pueda sacar. No hay depresión profunda que mi Cristo no te pueda sacar, que mi Cristo no te pueda liberar, que mi Cristo no te pueda limpiar. Porque Él es el único, el que puede borrar nuestro pecado. Solo pide que le creas. Solo pide que vengas, reconozcas que has vivido mal. Que reconozcas que lo necesitas, que Él es el Cristo resucitado. Aleluya. En esta noche te hacemos esa invitación. Te hacemos esa invitación que le creas. Aleluya. Te invitamos. Aleluya, que le creas al Señor. Él quiere sanarte, Él quiere limpiarte, Él quiere rescatarte de todo vicio, de toda adicción. Aleluya. Él quiere, Él está tocando la puerta de tu corazón. Aleluya. Pero como le dijeron a mi esposo, Él es caballero y Él toca la puerta de nuestro corazón. Aleluya. Pero si tú no le abres la puerta, Él es caballero y no va a entrar. No va a entrar. Pero en esta noche, yo te invito, aleluya. Yo te invito que le creas. Yo te invito que seas como Marta, que le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo del Dios Todopoderoso y que has venido al mundo a dar vida y vida eterna. Aleluya. Créele al Señor. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya. Toma ese paso. Toma esa decisión de seguirle y te aseguro que no te vas a arrepentir. Porque mi Cristo solo quiere hacerte el bien. Aleluya.
Porque el infierno no fue preparado para el ser humano, para la creación, sino para el diablo y sus demonios. Porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para ti y para mí. Y Él quiere rescatarte. Él quiere ayudarte. Quiere darte vida. Quiere resucitarte. Aleluya. Como lo hizo con Lázaro. Así mismo lo quiere hacer contigo en esta noche. Aleluya. Soberano Dios. Aleluya. Así que yo te hago ese llamado. Créele al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Créele al Señor. Aleluya. Y también me gustaría que ahí donde tú te encuentras, hagas una pequeña oración conmigo. Inclina tu rostro. Y si tú quieres doblar tus rodillas, hazlo. Y haz una pequeña oración conmigo. Nadie te va a acusar. Nadie te va a señalar. Nadie te va a juzgar. Está aquel que da vida y vida eterna escuchándote y viéndote. Y en esta hora te pido que cierres tus ojos en este momento. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Juntamente y repite. Háblale al Señor juntamente conmigo. Amén. Aleluya. Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta hora. Señor, yo sé que tú le has hablado a alguien en este lugar. Yo sé que tú le has hablado, Padre eterno, a aquellas personas que nos están viendo. Y yo te pido en esta hora, Padre amado, aleluya, que aquellas personas que han escuchado y han decidido, Señor amado, abrir, Señor, en la puerta de su corazón. Oh, yo te los presento en esta hora, Señor amado, y yo te pido que seas tú, Señor, de entrando con ellos, cenando con ellos, que seas tú, Señor, aleluya, oh, marcándolos, colocándoles aquel sello, Señor amado, como propiedad, Señor, tuya, aleluya, soberano Dios, aleluya, en esta hora, oh, hago esa oración por ellos, Padre eterno, aleluya. Oh, reconozco, repite conmigo, que reconozco, Señor Jesús, Padre Celestial, reconozco que he vivido mal, reconozco que he pecado, que he andado mal, pero hoy vengo a ti. Reconociendo mi pecado, pidiéndote perdón, reconociendo que tú eres el Cristo, el que murió por mí en la cruz del Calvario. Oh, aleluya. Y yo quiero, Señor, aleluya, pedirte perdón en esta hora. Oh, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Aleluya. Escribe mi nombre y el nombre de cada hermano, de cada persona que está haciendo esta oración en el libro de la vida, Señor, y nunca lo vuelvas a borrar, Señor, aleluya. Gracias te doy en esta hora. Gracias, Padre eterno. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Bueno, queridos amigos, hemos disfrutado de un mensaje precioso, sinceramente muy, muy precioso, donde el Señor nos da la oportunidad de una vida nueva, de vivir de nuevo. Y eso es maravilloso. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Escucha esta palabra y responde, porque el Señor te está llamando por tu nombre. Te está llamando para que tú salgas fuera, que te levantes. Y la palabra te quitará y el Espíritu Santo esas vendas que no te dejan caminar. Vamos a darle las gracias por este tiempo que ustedes nos permitieron. Y le quiero dar gracias a la hermana Vanessa por tremendo mensaje. Muchas gracias. Sean ustedes, tengan muy buenas tardes y espero que nos acompañen en el próximo programa, el próximo jueves.
El teléfono a llamar si tienen alguna necesidad, 609-635-8096. Pasen muy buenas tardes y que el Señor me los bendiga mucho.